Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar entonces, chicos. Vamos a empezar entonces de una vez. Tenemos acá ahora las preguntas de cívica. Muy bien, porque ¿no? Ya estamos pues full preguntas, ¿no? Full práctica. A ver, vamos a ver. Tenemos la pregunta número 1. Dice así. La vigente constitución política del Perú determina que el fin, está mal escrito acá, ¿no? El fin supremo, ¿ah? El fin supremo, muy bien, de la sociedad y el Estado es la defensa de, una pregunta, una pregunta directa, ¿no? Que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de, ¿cuál será la clave ahí, muchachos? A ver, ¿cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? ¿Ya? ¿Cuál será entonces? La respuesta es, agüita, ¿sí o no? La persona y el respeto a su dignidad. Claro que sí. Es lo primero que dice la Constitución, ¿no? El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona. Muy bien, lógico. Y el respeto a su dignidad, ¿no? ¿Qué significa dignidad? O sea, vivir bien, la tranquilidad, muy bien. Esa es la dignidad, ¿no? Tener satisfecho, ¿no? Sus necesidades básicas, eso es tener dignidad. Muy bien, entonces, claro que sí. Entonces, la primera pregunta, ¿no? Ese, por ejemplo, dentro de las constituciones, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tenemos 12 constituciones, ¿no? Puede que de repente tengamos más, no sé, en fin, pero 500 constituciones, ¿no? Sabemos que hay países que solamente tienen una sola constitución, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos 12, hasta ahora por lo menos. Y a partir de la constitución del 79, que viene a ser la 11ª constitución, la número 11, ¿no? Es donde figura, ¿no? Este énfasis en que la defensa de la persona, ¿no? Es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Prácticamente la constitución actual, ¿no? La de 1993, en ese aspecto, en su primer capítulo, es prácticamente una copia de lo que había sido la constitución del año 79. Muy bien, entonces, uno agüita. Uno agüita. Vamos a poner por acá, en el chat, vamos a ponerlo aquí. Uno agüita. Ahí está. Muy bien, vamos a avanzar entonces ahora. Ahí está, ¿no? Vamos a avanzar entonces. Una agüita. Vamos con la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 2. A ver, dice. Pregunta número 2. Dice, en el ordenamiento político peruano, los ministros elegidos son. Los ministros elegidos son. Eso tiene que ver en el tema de poder ejecutivo. En el tema de poder ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿quién elige, quién designa a los ministros? ¿Ah? ¿Quién es? Los ministros con quienes trabajan. Los ministros con quienes trabajan, con quienes sesionan. ¿Quién le da la pauta a los ministros para gobernar? ¿No? No para dirigir estrictamente su sector, pero sí para, digamos, tener una coordinación, ¿no? Entre los diferentes ministros de una forma, de un estilo de gobernar. ¿Quién da la pauta? ¿Ah? ¿Cuál será la clave en la número 2, muchachos? ¿Cuál será la clave en la número 2? La respuesta es, Alessandro me dice, profe, dedo, dedo. Correcto, el presidente de la República. Claro que sí, el presidente de la República es el que elige y designa a los ministros.
En primer lugar, el presidente debe elegir y designar al presidente de Consejo de Ministros, ¿no? Y una vez designado el presidente de Consejo de Ministros, el presidente conjuntamente con el presidente de Consejo de Ministros eligen a los demás ministros. Recuerda que son 18 ministerios. 18 ministerios, ¿ok? Que el último ministerio en ser creado ha sido el Ministerio de la Inclusión Social. El Ministerio de la Inclusión Social es el último que ha sido creado, me parece, en la época del presidente Ollantaytamala. Con eso llegamos a 18 ministerios. Muy bien, entonces el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y que obviamente el presidente toma juramento al presidente del Consejo de Ministros y a los demás 18 ministros que conforman el gabinete. ¿Ok? Recuerda también que cuando renuncia el presidente del Consejo de Ministros, de inmediato se entiende que han renunciado los 18 otros ministros. Sí, o sea, claro, primer ministro o presidente del Consejo de Ministros no se va solo. Cuando él es destituido o renuncia, se entiende que todos los demás ministros también han renunciado. Ahí es lo que le llaman la crisis ministerial. La crisis ministerial. Ahora, si renuncia un ministro, renuncia el ministro de Cultura, renuncia el ministro de Comercio, normal, ¿no? Se le cambia por otro ministro. Pero si es el presidente del Consejo de Ministros, no. Todos los demás se entiende que también han renunciado, ¿no? Ahí viene la palabra cayó el gabinete, ¿no? Cayó el gabinete. Muy bien, entonces, dos dedos, vamos a ponerlo por acá, dos deditos. Vamos entonces con la pregunta número 3. A ver, dice, a ver, pregunta 3. Vamos a ver entonces por acá. La pregunta 3 dice, los reconocimientos de los derechos humanos se sustentan en una concepción según los cuales estos son. Los reconocimientos de los derechos humanos se sustentan en una concepción según los cuales estos son. Muy bien. ¿Te acuerdas cuando vemos lo que son los derechos humanos o primero, o como se indica, ¿no? Los derechos de primera generación? Entonces, obviamente, en el Perú, ¿no? La Constitución es la que garantiza los derechos de primera generación, o sea, los derechos humanos, ¿no? Pero recuerda que la Constitución está sujeta a nivel internacional a todo un conjunto legal internacional de protección de los derechos humanos, empezando por la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Claro, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ¿qué organismo internacional dio esa declaración? ¿Dónde es que los países decidieron aceptar esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y someterse a todos los demás declaraciones o instituciones que velen por los derechos humanos? ¿Te acuerdas? ¿En qué institución internacional es donde comienza toda esta defensa, ¿no? De los derechos humanos? ¿Te acuerdas o no? ¿Ah? ¿Fue dónde, te acuerdas? Muy bien. Fue en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas. Y acuérdate que la ONU tiene su tribunal, ¿no? El Tribunal Internacional Corte de Justicia de La Haya. Y que en el caso de América, a través de la OEA, también tenemos, ¿no? La famosa Corte de San José de Costa Rica y también lo que se llama la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos también. Bueno, entonces en la pregunta 3, la respuesta es casa, aprobado por las Naciones Unidas. 3 casitas. 3 casa. Sigamos. Vamos ahora con la pregunta 4. Dice, el conjunto de naciones
que pertenecían al movimiento de países no alineados, no al, agrupaba a estados del tercer mundo. Bueno, esta pregunta 4 tiene que ver un poquito con historia universal, porque este movimiento de los países no alineados tiene que ver con el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, fueron derrotados Mussolini de Italia, Hitler de Alemania, Hirohito de Japón, ¿verdad? Y fue terrible porque recordemos que en el caso de Japón se reventaron 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Pero bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, quedan vigentes 2 superpotencias, ¿no? Y se les va a llamar así, ¿no? Superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Profe, ¿por qué el apelativo de superpotencia? Porque manejaban armamento nuclear, utilizaban armamento nuclear, cada vez más destructivo. Bombas atómicas, bombas de hidrógeno, bombas termonucleares, armas químicas como el gas sarín. Entonces, la realidad después de la Segunda Guerra Mundial es un enfrentamiento, una rivalidad entre Estados Unidos, ¿no? Liberal, capitalista, y del otro lado la Unión Soviética comunista, en lo que se va a llamar la Guerra Fría. La Guerra Fría. Y obviamente Estados Unidos controlaba la mitad del mundo y la Unión Soviética la otra mitad. Así estaban planteadas las cosas. Pero justamente en Asia y en África comienzan a independizarse varios países, la India, Egipto, Indonesia, ¿no? Y Argelia. Y estos países independizados, más por ejemplo China, ¿no? Entre otros, van a formar este movimiento de los no alineados. O sea, países que, ¿no? Países africanos y asiáticos que no querían estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Querían formar un tercer grupo o mantenerse autónomo frente a esta Guerra Fría. Muy bien, entonces la respuesta ahí en la pregunta 4, muy bien, casa, independientes y soberanos. Independientes y soberanos, 4 casas. Vamos con la 5. ¿Qué dice la 5? Dice, ¿a qué tendencia? A ver, vamos a sombrearlo, la 5. Dice, ¿a qué tendencia política correspondería el siguiente enunciado? Muy bien, el siguiente enunciado. El mejor gobierno es el que menos gobierna, coma, que impide a los hombres perjudicarse entre sí, pero que los deja libres para regular sus actividades y para asegurarse la propiedad según sus conveniencias. Muy bien. Entonces me pide a qué tendencia política estaría relacionada esta premisa, ¿no? Repito, el mejor gobierno, esto tiene que estar entre comillas, pues, ¿no? Esto tiene que estar entre comillas. Ah, bueno. Entonces, el mejor gobierno es el que menos gobierna, dice, ¿no? Que impide a los hombres perjudicarse entre sí, pero que los deja libres para regular sus actividades y para asegurarse la propiedad según su conveniencia. Casa, me dice Alessandro, profe, casa, pe, casa. Si habla de libertad, tiene que ser liberal, pe. Exactamente. Está bien, tiene toda la razón. Toda la razón. Por ahí de repente alguien diría, profe, ¿y por qué no puede ser anarquismo? No, anarquismo no, porque si dijera que no haya gobierno, no hay gobierno, ¿no? No hay gobierno, de ningún tipo, no hay gobierno, ahí sería anarquismo, porque el anarquismo plantea pues que no hay autoridad, ¿no? Pero en el caso de los liberales, sí, solamente que sea una autoridad que respete la libertad de los ciudadanos. Sí, 5 casas. 5 casas. Muy bien. 5 casas. Vamos con la pregunta 6. Dice,
El órgano de la Constitución, el órgano de la Constitución, esto es la instancia que determina la constitucionalidad de las leyes, muy bien, de las leyes u otras normas de igual jerarquía, se denomina. Esto lo vimos en el tema de garantías constitucionales, ¿no? Las garantías constitucionales, recuerda, el habeas corpus, ¿no? Para la libertad individual, la acción de amparo para los derechos sociales, el habeas data, derecho a información, pero luego estaba, ¿no? La acción de cumplimiento, cuando uno quiere que se ejecute de inmediato una sentencia, la acción de inconstitucionalidad, cuando uno pues cuestiona que o manifiesta, ¿no?, que una ley está en contra de la Constitución, y directamente esa consulta de si la ley es constitucional o no, ¿a dónde va? Al Tribunal Constitucional, que determinará si es o no esa ley contraria a la Constitución. Y luego estaba la acción popular, ¿no?, contra los reglamentos menores. Entonces, en este caso, que justamente nos hace la consulta acerca de las leyes y acerca de la constitucionalidad, ¿a dónde tendremos que acudir entonces? ¿Cuál será la clave de las 6? ¿Cuál será la clave de las 6? ¿Qué voy a marcar ahí? En las 6. Si creo que ¿no?, yo planteo que la ley está en contra de la Constitución, ¿a dónde lo debo llevar? Al Tribunal Constitucional. Entonces aquí en las 6 es enano. Tribunal Constitucional. 6 enano. Siguiente, vamos con la 7. Vamos con la 7, a ver, dice la 7. Vamos entonces con la pregunta 7. A ver. Dice, cuando una norma legal es contraria a la letra o espíritu de la Constitución, lo procedente es... Uy, mira, es igualita a la 6. Es igualita a la 6. ¿Qué vamos a responder en la 7? Cuando una norma legal es contraria a la letra o espíritu de la Constitución, lo procedente es... ¿Qué vamos a marcar ahí en la 7? ¿Qué vamos a marcar en la 7, muchachos? ¿Qué vamos a marcar en la 7? Dedo, ¿sí o no? Se plantea la acción para la intervención del Tribunal Constitucional. Dedo, pues, ¿no? Es igual que la pregunta anterior. 7, dedo. 7, dedito. 7, dedito. Muy bien, entonces 7, dedo. Vamos con la 8. A ver, vamos con la pregunta 8. Dice, el presupuesto general de la República es aprobado por él. Es aprobado por él. ¿Quiénes aprueban el presupuesto general de la República? Me parece que ahora en esta semana lo están discutiendo, ¿eh? ¿Quién va a aprobar el presupuesto general? El Poder Ejecutivo lo propone, obvio. El Ministerio de Economía lo propone. El Ministro de Economía lo sustenta, ¿no? Tal va a ser el gasto, en qué vamos a invertir, qué sé yo, cuánto va a sobrar, cuánto debemos. Ya, ok. Pero ¿quién lo aprueba? ¿Te acuerdas? ¿Cuál será la clave en la 8? ¿Quién aprueba el presupuesto general de la República? ¿Cuál será la respuesta en la 8? Lo aprueba el Congreso. El Congreso. Muy bien. El Congreso de la República. 8 casas. 8 casas. Siguiente. Vamos con la 9. 8 casas. Ahí está. 8 casas. Vamos con la 9. A ver, vamos a sombrearlo. La 9 dice, el derecho y deber de los padres de procrear, cuidar, mantener y educar a los hijos corresponde al concepto de...
corresponde al concepto de, ahí está, el derecho de y deber de los padres de procrear, cuidar, mantener y educar a los hijos corresponde al concepto de, ¿qué vamos a marcar ahí? A ver, chicos, ¿qué vamos a marcar ahí? ¿Ah? La respuesta es enano, me dice Aarón. Planificación familiar. No, no. Planificación familiar es solamente lo que es la procreación. Procreación. O sea, no, la respuesta es agüita. Paternidad responsable. Paternidad responsable, ¿ya? Planificación familiar, que es la E, es eh, digamos, planificar un embarazo, cuidarse, si es que uno no quiere tener hijos, planificar cuándo tener a los niños y por lo tanto hasta que yo no quiera tener un hijo me tengo que cuidar. Eso es planificación familiar. Pero en este caso ya nacidos los hijos, criarlos, asumirlos, la responsabilidad es paternidad responsable. Entonces, 9 agüita. 9 agüita. Vamos con la 10. Vamos con la 10. A ver la 10. Ahí está la 10. Muy bien. Dice, el Poder Judicial ejerce sus funciones a través de... El Poder Judicial ejerce sus funciones. Ejerce sus funciones a través de... Tribunales y juzgados. Claro que sí. Sí, está bien. Tribunales y juzgados, por supuesto. ¿No? La Corte Suprema, la Corte Superior. Claro que sí. 10 agüita. 10 agüita. Esa sí estaba más directa. 10 agüita. Agüita. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos con la 11. La 11 dice, la administración de los bienes de la persona incapacitada mayor de edad se denomina. La administración de los bienes de la persona incapacitada mayor de edad se denomina. O sea, ponte por ejemplo, por decirte, ¿no? Ya tienes un abuelito muy mayor, ¿no? El abuelito ya de repente puede tener problemas de vista, de oído, ¿no? Ya no se puede comunicar fluidamente, pero el abuelito es dueño, ¿no? Es dueño de terrenos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacerlo? El abuelito es dueño de los terrenos, pero ya como que le cuesta comunicarse, ¿no? Entonces ahí se establece, ¿no? Obviamente no va a ser una tutoría, ¿no? Si fuera un menor de edad hablaríamos de una tutoría, pero si es una persona mayor, ¿cómo se llama eso, profe? ¿No? Mediante un juez se establece que alguien debe administrar los bienes, ¿no? De esa persona mayor, de acuerdo a la ley, obviamente. Eso se llama curatela. Curatela. Muy bien. Curatela. Dime, dime. Ah, albacea es como un representante. Es como un representante, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el extranjero, pero tengo bienes acá en el Perú. Quiero vender esos bienes, pero ¿cómo hago, no? Bueno, ahora de repente, por lo mismo, ahora, ¿no? Que hay un sistema virtual, quizás se pueda hacer de lejos. Pero para evitar problemas, entonces yo designo como un representante, ¿no? Para que él haga, le mando una carta a poder, ¿no? Y le mando una carta notarial y digo, no, mi primo va a vender a nombre mío mis bienes, ¿no? Y me va a depositar el dinero a tal cuenta, entonces lo va a hacer un albacea, como un representante, ¿no? Es el albacea. Muy bien, entonces, administración judicial es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, más o menos lo que de repente una persona que tiene problemas, algún delito,
y entonces el Poder Judicial pasa a administrar los bienes de esa persona, ¿no? Por algún tipo de delito, qué sé yo, una demanda, ¿no? O en fin, ¿no? De repente es una persona que no ha demostrado, ¿no? No ha demostrado que es dueña de tal propiedad, ¿no? Entonces hay una serie de demandantes. Y entonces el Poder Judicial determina administrarlo directamente, momentáneamente, ¿no? Hasta que se termine el juicio, se termine el proceso legal. En ese caso, ¿no? Una administración judicial. Es cuando una persona, de una u otra manera, ¿no? Se ve cuestionada en la posesión de sus bienes. Y hay un proceso legal. Hay un proceso legal en curso. Ahí es donde va una administración judicial. Muy bien, entonces, y la tutela, por si acaso, la tutela es en caso de menores de edad. Entonces, 11 besito. 11 besito. Dime. La última vez que escuché la palabra carta de poder fue de que mi padre se hizo estudiar mentirosa. Yo le solicitaron, ¿qué es carta de Sí, con notario, de tal manera de que quede bien claro ante la ley que la persona que va a hacer la gestión legal es representante con toda la, digamos, los permisos de la persona titular. Es como el ejemplo que yo les dije, ¿no? O sea, yo estoy en el extranjero y quiero vender un bien o quiero hacer un trámite, ¿no? Acá en el Perú. Pero entonces yo no puedo venir personalmente. Entonces yo designo un representante, una carta poder, con notario, ¿no? Y otros requisitos que de repente si quiero hacer por decirte, quiero hacer un trámite en registros públicos, entonces registros públicos me va a pedir algunos requisitos, ¿no? Para que yo acredite a un representante, aparte de la carta poder, no sé, ¿no? De repente hacer algún trámite más, ¿no? O enviar, digamos, eh, la carta poder que yo le estoy otorgando a la persona, lo tengo que enviar a tales autoridades, ¿no? Para dejar en claro que esa persona me va a representar. Hay una serie de requisitos, ¿no? Que uno tiene que cumplir para que todo esté de acuerdo a trámite. hablando de los requisitos, una pregunta. Yo siempre Dime. he visto que hay casas que dicen propiedad de litigio. Exacto. ¿Qué es El propiedad en litigio es, por ejemplo, eso sucede a veces, por decirte, ¿no? Mueren papá y mamá y dejan una casa, pero papá y mamá no han hecho testamento. Entonces, son 5 hermanos, ¿no? Ha muerto papá y mamá, ha dejado la casa, los 5 hermanos tienen derecho a esa casa, pero primero tienen que ir ante un juez para establecer cómo van a asumir esa herencia. Pero pongamos que uno de los hermanos quiera vender la casa y lo pone en venta, publica en el periódico, vendo casa, 2 pisos, toda la nota, ya está. Y lo venden, por ahí hay siempre algún incauto, ¿no? Entonces, y lo termina vendiendo. Pero cuando la persona viene a tomar posesión de la casa, vienen los hermanos. Y le dice un momentito, no, pero si me ha vendido, no, pero nosotros somos hermanos. Él no coordinó nada con nosotros, uy, un problema. Entonces ahí vienen las demandas, la contrademanda, ¿no? Y entonces, para que, para que ya no haga, para que ya no se complique más la cosa, entonces el Poder Judicial pone ese título, ¿no? Propiedad en litigio. O sea, en pocas palabras, no se sabe de quién es. O en tal caso, el Poder Judicial recién va a establecer a quién le corresponde. A quién le corresponde. ya, Ese es. eso va a quedar algo heredado, gracias. No, Estaba sí, seguro eso generalmente se ve bastante en propiedades porque es que en ese tipo de casos, ¿no? Que no se sabe exactamente de quién es o varias personas asumen la propiedad y el Poder Judicial al final tiene que establecer. Lo que pasa es que los juicios en el Perú duran pues, un montón. Es el problema. Entonces puede estar eso en litigio años. Muy bien, entonces vamos con la 12. 11 besito, la 12, dice. La 12. El Consejo de Seguridad de la Sociedad, de la Organización, perdón, de Naciones Unidas interviene en los casos de, es siempre para evitar guerras, ¿no? Es para evitar guerras internacionales.
12 besos. 12 besitos. Vamos entonces por acá. 12 besitos. Vamos con la número 13. La 13 dice, a ver, vamos a sombrear. La Constitución dispone de las funciones de aprobar, interpretar, modificar o derogar leyes. Son atribuciones de ¿cuál es la institución que aprueba y que elabora las leyes en el Perú? El Congreso de la República. 13 besitos. 13 besitos. Ese beso. Siguiente, 14. Vamos a ver la 14. Dice, cuando un grupo, espérate, ya está. Cuando un grupo social comparte afectivamente las necesidades de uno o varios de sus miembros, está experimentando el valor de, estos son los derechos de tercera generación. ¿Ah? Comparte afectivamente las necesidades de uno o varios de sus miembros. Los derechos de tercera generación. La solidaridad. 14 besos. 14 besos. Vamos con la 15. Dice, ¿a quién le correspondería dirigir la sociedad conyugal y fijar el domicilio? ¿Cuál es la sociedad conyugal? El matrimonio. O también se le llama sociedad de gananciales. El matrimonio. Entonces, una parejita quiere escoger dónde vivir. ¿Quién decide? ¿El marido o la mujer? ¿Quién decide? Nos vamos a mudar. Yo quiero ir a Chaclacayo. No, yo quiero ir a Chorrillos. ¿Qué tienen que hacer? Los dos tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces le corresponde a ambos cónyuges. 15 enano. 15 enano. Solidaridad Nacional, me dice, ¿ese no era un partido político? Solidaridad Nacional era un partido político, me parece. 15 enano. Vamos acabando, ¿ah? 16. Vamos con la 16. El derecho, dice, el derecho al asilo, o sea, al refugio político, a formar partidos o alianzas electorales, a la ciudadanía, coma, son derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Todos los derechos ciudadanos. Soy ciudadano, imagínate, ¿no? Claro que sí. Derecho a la libertad, al debido proceso, ¿no? Esos son derechos personales, ¿no? Son derechos de primera generación. 16 agüita. 16 agüita. Vamos con la 17. Dice, son derechos de segunda generación, excepto derechos de segunda generación. Ya, ahí está directa. ¿Cuál será en la 17? ¿Cuál no es un derecho de segunda generación? Claro, muy bien, enano. A la libertad, a la igualdad, a la libre expresión, esos derechos de primera generación. 17, enano. 17, enano. Vamos con la 18. La 18. Muy bien. Dice, está lo de subrayado. Si una persona ha sido detenida sin motivo alguno, ¿no? Que es sin motivo alguno, mira, lo he escrito mal. Sin motivo alguno. Entonces, y presenta un habeas corpus, ¿no? Pero le es denegado, tendría que, entonces, si el tribunal me niega el habeas corpus, ¿a quién puedo recurrir? Alessandro me dice, pero fue una acción de amparo. No, no es necesario. Si ya se pidió el habeas corpus, continuar con el habeas corpus. Pero si el Poder Judicial no te hace caso, ¿cuál es la instancia? El Tribunal Constitucional. Dedo, pedir la intervención del Tribunal Constitucional. 18 dedo. Siguiente. Vamos con la 19. Vamos con la 19. Muy bien. Dice, elemento del Estado que requiere una perspectiva de futuro comunes. O sea, todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que de una u otra manera
tener interés o comprometerse en el asunto. Todos, un grupo, un grupo. Cuando un grupo cree tener un destino común. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Cuando yo me identifico con un grupo de personas, creo que pertenezco a ese grupo de personas, me siento integrado a ese grupo de personas, quiero que ese grupo de personas salga adelante. Alessandro me dice, profe, la E. Exacto, la nación. Sí, está bien, la nación, eso es. 19 enano. 19 enano. Y la 20 dice, constitución que declara por primera vez la separación de poderes como estructura del Estado peruano. ¿Ah? Por primera vez, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. ¿Mm? Por primera vez. Ahí está. La primera constitución, ¿sí o no? La constitución de 1823. 20 enano. 20 enano. Bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá, ¿no? Vamos a llegar hasta acá entonces. Suerte, suerte y bueno, nos estamos viendo, chicos. Cuídense bastante. Cuídense bastante.